Dios les bendiga. Hace tanto tiempo que no venía a presentarme en un en vivo con ustedes, aunque le he subido hartos videitos, hermanos amados. Cierto, no había venido, pero sí he estado trabajando harto en el Señor, hermano, y también teniendo mis aflicciones y mis tribulaciones. También he estado en desiertos, hermano, porque el Señor nos trabaja, nos pule en el desierto, hermano, nos hace crecer espiritualmente, hermano, nos mantiene a veces tan solitos porque nos quiere para Él enseñarnos, para que aprendamos a depender solo de Él. Muchas veces, hermano, nos sentimos solos, rechazados, nadie quiere estar al lado de nosotros, nuestra familia nos hace el vacío, nuestros hermanos en la iglesia se ponen en contra nuestra, que el hermano, que el pastor no nos quieren cerca, hermano, alguna amiga dejó de llamarnos, un amigo dejó de hablarnos, ya le molesta todo lo que nosotros decimos, hasta fanática te dice tu familia, hermano, pero aquí estamos aguantando como soldados de Cristo, que hoy les traigo alabanza, palabra, consuelo, ánimo, hermano, porque todos vamos a pasar por este tipo de eventos, hermano, porque si al Señor lo aborrecieron, hermano, a nosotros también nos aborrecerán. Nos dice la palabra que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. Tenemos que cantar, adorar, hermano, exaltar al Señor en todo momento, proclamar su nombre en cada lugar donde estemos, mencionar su nombre. Recuerda, hermano, que dice su palabra, que aquel que me mencionare delante de los hombres, yo lo mencionaré delante de mi Padre. Recuerda que no debes avergonzarte del Evangelio, no debes avergonzarte de servirle al Rey de Reyes, hermano. Y así como les decía hace rato que yo no venía aquí a un en vivo, pero sí les he mandado mensajes, sí les he mandado de todo, hermano, porque dentro de toda la tristeza, soledad, tribulación, rechazo y todo lo que nos pasa a los cristianos que realmente estamos trabajando para el Señor, que somos agradecidos porque dice su palabra que al que más perdonó, más amó. Mientras el Señor más te ha perdonado, mientras más tú lo amarás, hermano, porque cuando entiendas que solo por Él estás de pie, que solo por Él tú tienes vida, que solo por Él, hermano, pasas de repente aflicciones, rechazo, de todo tipo de situaciones. Ahí vas a entender que estás cerca de Cristo y que eres un escogido del Señor. A veces dirás, pero no quiero volver más a la iglesia, es que no quiero hacer más porque hay muchos hipócritas. No te fijes en ello. Fíjate que yo he estado pasando una temporada bien fuerte, hermano, y había calmado, había cesado, y de nuevo volvió esa misma temporada donde el enemigo te manda a emboscar, donde el enemigo te manda a maltratar, donde el enemigo te manda y te rechazan, te vituperan, te desacreditan, te quieren destruir, hermano. Y no es tan solo uno, porque el enemigo busca el de acá, busca el de allá, el que no está convertido realmente, el que no ha limpiado su corazón delante del Padre. A ese toma, al que no se ha cuidado, al que no ha estado en oración, al que no se ha podido limpiar aún sus vestidos, al que sigue manchado, hermano, a ese usa el diablo, al que es débil en la fe, al que aún todavía no entiende que debe limpiarse por completo el corazón y su mente delante del Señor, pedirle al Espíritu Santo que te limpie, que quite toda iniquidad de tu corazón, que quite toda inmundicia, toda hipocresía de tu corazón, que redima tu mente, que alumbre la luz de Cristo sobre ti. A ese que no habla con el Espíritu Santo, que no se humilla y no llora, ni tampoco hace
no se entrega por completo, a ese es el que va a ocupar el diablo para hacerte la vida imposible a ti, hermano. A ese que arriba está predicando y cuando se baja es una piedra. A ese que escucha chisme, a ese que no defiende a su hermano, a ese que no habla como dice Cristo. Cuando alguien, hermano, te traiga algún chisme, hermano, a veces estamos afligidos, pero yo entendí algo. No busquemos al hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no te va a solucionar nada. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No busquemos al pastor, no busquemos al hermano para contar nuestras aflicciones y problemas. Busquemos a los pies del Señor. Y yo lo comprobé, hermano. Cuando más necesitaba que me ayudaran, que me dieran una mano, un hermano, un pastor, ninguno me la dio. Y yo decía, ¿por qué, Dios mío? Y entendí que porque Él quería que yo dependiera únicamente de Él. Porque todos decimos, hermano, Padre, úsame, pero no nos dejamos usar porque no nos limpiamos. Seguimos viviendo en el mundo, poniendo oído a cosas mundanas y no a lo que realmente debemos escuchar. Nosotros debemos llenarnos de la palabra y del conocimiento de Dios. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios, dejar todo el orgullo, el rencor, la soberbia, los chismes, la vanidad, la envidia, los celos ministeriales. Nosotros debemos ser santos, dice su palabra, que sean santos porque yo soy santo. El que sea santo, santifíquese más. ¿Qué significa eso? Apartado para Dios, santo, santo. Usted tiene que menguar para que el Espíritu Santo obre en usted y llene cada rincón de su corazón. A veces decimos, pero si yo oro, si yo predico, si yo hago esto y yo hago esto otro, pero no te has limpiado, sigues ahí mismo. ¿Y por qué tengo estos cuadros de cualquier tipo de situación? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Porque no te entregas realmente al Señor. Y eso es lo que nos falta, humillar, sumisión ante Dios, sumisión, obediencia delante del Padre, hermano. Y yo hoy te digo, así como nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida, decepciones, no hemos quedado sin trabajo, nos quedamos sin dinero, no tenemos alimento y decimos, pero si le estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Dios Altísimo, al dueño de la plata y del oro, al dueño de la creación del cielo y de la tierra, ¿por qué estamos tan pobres? ¿Por qué no tenemos para comprar nada? ¿Por qué no tenemos para pagar la luz o pagar esto? ¿Por qué no tenemos? Y eso es una gloria que tú no te la puedes explicar, porque no somos de este mundo, hermano. Dios nos tiene algo preparado celestial, pero Él te cuida. Si tú le crees, Él te va a sorprender. Y te va a sorprender de verdad de una manera extraordinaria. Mira, hermano, yo tengo un testimonio tan grande, 2, 3, todos estos testimonios para darte, para decirte que de verdad el Señor nos ayuda. Espérame un segundito, hermano, que le voy a poner la música al bebé que está. Tengo un bebecito tan lindo que está escuchando música. Ahora sí. Alabanza, escucha alabanza. Bueno, los testimonios son reales. Debemos testificar. Ay, Dios, esperemos un poquito, Jeremy. Cada cosa que hace el Señor en nuestra vida. Bueno, estamos en vivo, hermano. Y así es cuando tenemos niños. Cada testimonio tienes que darlo. Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que ha hecho en tu vida, testifícalo. De a dónde te sacó. Cosas que tú pensé que son pequeñitas, son inmensas, porque Dios las ha hecho por ti. Tú no te has dado ni cuenta, hermano. Cosas tan insignificantes. Mira, hermano, yo te voy a contar. Estuve de cumpleaños el mes pasado. ¿Tú sabes cuántas personas me saludaron? Las que eran necesarias para saludarme. Porque ahí tú te das cuenta cuántas personas tienes que te aman, cuántas personas se preocupan de acordarse de la fecha de tu cumpleaños. Y ahí tú puedes decir cuántos tengo a mi lado. Pero ¿saben qué? Fueron poquitas, muy poquitas. De toda la gente con quien yo hablo, no espero nada de ella, yo espero que solamente se salve. Pero ¿saben quién se acordó de mi cumpleaños? Fue mi Señor. Fue mi Señor, porque yo hablaba con mi esposo. Él está enfermo, pues gracias a Dios se está sanando.
El Señor está haciendo su milagro en él, como siempre. Él hace cosas preciosas. También nos aflige para que nos podamos convertir, ¿cierto? Ese es un proceso aparte que Él hace con cada uno de nosotros. Nos muestra su amor y misericordia, que no quiere que nos perdamos, por eso nos aflige y nos disciplina con severidad para que no nos perdamos en el fuego eterno, para que no vamos al infierno y a condenación. Pero te voy a decir algo, hermano amado. ¿Sabes qué? Yo le conversaba a mi esposo que no me gustan las celebraciones porque yo considero que eso es mundano, pero igual que lindo que te saluden, ¿cierto? Pero a mí nunca me hicieron un cumpleaños de niña, jamás en la vida me hicieron un cumpleaños ni me saludaron de niña, que yo me haya acordado, simplemente un feliz de cumpleaños, listo. Y lo conversaba con mi esposo, listo, bueno. Llegó el día de mi cumpleaños, hermano. ¡Qué sorpresa más grande! Dios me escuchó hablar con mi esposo, los dos solos, ni siquiera mi esposo sabía. Mis dos hermanas, que yo no tengo mucha comunicación con ellas, se dijeron la una a la otra, ¿sabéis que nunca le hemos hecho un cumpleaños a la Lorena? Y fíjense que Dios las usó para que me hicieran el primer cumpleaños de mi vida. ¿Se dan cuenta? Ustedes piensan que es algo insignificante, pero ¿quién les dijo a ellas? Si yo no tengo mucha comunicación con ella, con la mayor ni siquiera tengo comunicación, no me llama, no me habla, yo igual le predico, igual le hablo del Señor. Pero ¿quién creen ustedes que hizo esto? Fue el Señor que escuchó y dijo, vengan ustedes dos, háganle eso a mi hija. Denle la sorpresa a mi hija. De las 8 de la mañana estuvieron trabajando, solo tenían calladito. E imagínense qué linda sorpresa me dio Dios. Ese ya es una parte que ustedes tienen que entender, que Dios te está escuchando, hermano. A lo que voy yo. Lo más lindo, lo más hermoso, que no importa que nadie te haya saludado, pero Dios te va a sorprender en cualquier momento. Pero ¿sabes cómo te va a sorprender? Que si tú realmente, hermano, confías en Él. No es que creamos, yo creo en Dios, sí, pero debemos confiar que cada cosa que le pidamos, según sea su voluntad, Él lo va a hacer. Recuerda que si está dentro del propósito, dentro de tu necesidad, hermano, ay, santo es el Señor, dentro de la necesidad que tengas tú, Dios mío, estos avisos que tiene acá, dentro de la necesidad que tú tengas, hermano, te aseguro, hermano, que Dios te lo va a dar. Pero si tú pides algo que Dios dice que no es para ti, pero tú lo quieres, tenlo por seguro que Él no te lo va a dar, porque te está cuidando, porque no lo necesitas. Él te va a dar algo que tú realmente necesitas. Él va a cumplir las peticiones de tu corazón. También te va a dar cosas lindas, como el cumpleaños que me hicieron. ¿Cómo supieron mi hermana? La conversación que yo tuve a solas con mi esposo en mi casa. Mi esposo tampoco tenía idea de nada. Es una conversación entre mi esposo, yo y el Señor. Y él escuchó cuando le dije a mí, jamás me han hecho un cumpleaños. Y ellas dos dijeron ese día que me hicieron el cumpleaños porque se preguntaron y dijeron, oye, a la Lorena nunca le hemos hecho un cumpleaños. Y mira, lo mismo que yo le dije, el Señor le dijo, háganle el cumpleaños a mi hija. Miren qué maravilloso, hermana. Y muchas otras cosas que yo le he pedido en mi corazón, pero no con ansia así de decir, no, las que quiero esto, no. Yo siempre digo que sea tu voluntad, tú sabes lo que yo necesito. Yo no necesito grandes cosas, yo no pido... No pido cosas que necesita la gente mundana, ¿me entiendes? Pido cosas que realmente son más espirituales, porque todo viene por añadidura. Dice su palabra, puesto los ojos en el reino de los cielos, ¿cierto? En el reino de los cielos, en el Señor, hermano, porque todo viene por añadidura. Recuerda que no necesitas pedir nada porque Dios conoce tu necesidad. Pero sí debes hablarle igual de tus necesidades, de tus inquietudes, ¿cierto? Y confiar que Él te está escuchando. Es lo importante de una conversación con Dios. No es que tan solo tomes un par de minutos al día y te arrodilles, sino que tu día debe ser hablar con el Espíritu Santo, como hablas con tu hermano, como hablas con tu amiga, como háblale, estás solo, conversa con Él, cuéntale tus cosas, habla con Él, discrepa acerca de alguna palabra que no entiendes. Mira, yo pienso esto, Señor, ¿qué piensas tú? Estás preguntándole a tu Padre,
a Él, que Él está, no lo puedes ver, pero Él está ahí contigo siempre. Pregúntale siempre todas las cosas que tú hagas, si estás bien, si estás mal, si estás equivocada, si estás haciendo injusto, si no estás haciendo injusto. Cuéntale tus aflicciones, cuéntale de tu hermano, pídele por tu hermano, pídele por el que te haya agredido, perdona inmediatamente. Y si te cuesta perdonar, hermano, te recomiendo que le pidas al Espíritu Santo que te ayude. Di, Señor, me siento extraña o me siento extraño. Me cuesta perdonar, estoy herida, me siento triste. ¿Cómo puedo yo quitar esto de mi corazón? No lo quiero sentir. No quiero sentir enojo con mi hermano. No quiero sentir dolor, Señor. Alivia mi dolor. Y hazme amar a mi hermano aún cuando me están maltratando. Hazme amar así como tú nos has amado a nosotros. Porque nosotros muchas veces, yo escucho, hermano, constantemente predicaciones de personas que quizás mucha gente las conoce. Son gente que mueve harto público y llenan estadios enteros predicando la palabra y son prolijos para predicar, ¿cierto? Pero no sabemos lo que tiene en su corazón. Y cuando usted tiene discernimiento, usted entiende que lo que están predicando no está bien. No podemos predicar acerca del perdón, decirle, hermanito mío, te perdono, pero me va a costar restablecer la confianza contigo. Usted puede decir, suena súper verdadero, ¿cierto? Sí, en el mundo suena verdadero. Y te doy todo el crédito de que en el mundo suena verdadero. Pero usted no es del mundo. Usted no es del mundo. El Señor te manda a perdonar a tu hermano y te manda a consolarlo. ¿Qué significa consolarlo? Que si tú perdonas al tiro. ¿Por qué no dice el Señor? Que ha borrado todas tus rebeliones por amor de su nombre y no se acordará de tu pecado. No se acordará. Te das cuenta que no se acordará de tu pecado. Entonces tú no le puedes decir a tu hermano que lo perdonas, pero te va a costar. Vamos a tener que esperar que yo te pueda confiar de nuevo en ti. Entonces ese perdón es un perdón falso. Eso es una hipocresía del mundo. Entonces muchos pastores que están y que mueven masa están predicando de esa forma. Y hay una mujer que predica que todos la siguen. Sí ha dicho palabras certeras, pero esa pura predicación te hace notar de que esa palabra no viene de Dios y que ese corazón está dañado. Cada vez que ella habla acerca del adulterio y habla del daño que le pasó, ella habla con dolor porque se le nota el dolor que todavía no ha perdonado. ¿Por qué no ha perdonado? Porque si ella predica acerca del perdón y dice que lo ha perdonado, pero te va a costar, que no le pida que le cueste restablecer la confianza, entonces nunca perdonaste. Así dice el Señor, nunca perdonaste a tu hermano, nunca perdonaste cualquier cosa que te haya pasado, nunca perdonaste las ofensas. ¿Y qué dice nuestro Señor? Que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar en el cielo, hermano. Entonces, cuando tú decides perdonar a tu hermano, te lo vuelvo a reiterar, tienes que perdonar, como el Señor dice, he borrado tus rebeliones por amor de mi nombre, y no me acordaré de tus pecados. Asimismo debes perdonar tú. Cuando tú vienes a los pies del Señor, te lo dice, tú le cuentas tus pecados y Dios te perdona. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa? Si yo le pido perdón al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él te lo prometió, ¿cierto? Entonces tú también debes hacerlo igualmente con tu hermano. Así que, hermano, eso es lo que yo hoy te explico y te puedo contar tantos testimonios y hablarte acerca del amor de Dios, acerca de la confianza. ¿Y cómo puede decir la hermana, sabe? Porque me ha costado lágrimas, soledad, tristeza, abandono, rechazo, maltrato, intentos de homicidio, me han tratado de matar, me han tratado de asesinar, me han tratado de pegar, me han escupido, me han botado mis cosas, me han sacado, me han echado de lugares. Pero ¿saben qué? No me importa, porque le sirvo al Señor, porque estoy agradecida de que uno a uno Él ha rescatado a mi familia.
Y así lo va a seguir haciendo, porque nos dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. ¿A qué se refiere? Creer, confiar en Dios, servirle a Dios, limpiarte ante la presencia de Dios, buscar al Señor en todo momento, entregarle tu corazón para que Él lo limpie. Él no viene a buscar gente perfecta. Quiero que lo entiendan para que cuando vayan a la iglesia no malentiendan lo que Dios está diciendo, porque muchos cristianos están hablando de que tenés que llegar prácticamente santo y ellos no quieren hacer nada por ti. Ellos piensan que cantar, saltar y zapatear y hablar 10 minutos, eso te va a salvar. No, hermano, es una comunión con Dios. Él viene a buscar gente imperfecta para perfeccionarte. Él te quiere limpiar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Poniendo nuestra confianza en el Señor, entregando nuestro corazón. ¿Qué nos dice, hermanos amados? Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta es la verdad de las cosas, hermano. Que si tú no entregas tu corazón al Señor, le abres la puerta de tu corazón, la puerta, a eso se refiere él, que si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuál es la puerta? Tu corazón. Abre tu corazón para que Cristo pueda entrar a ti, el Espíritu Santo, y trabajar en tu corazón y así limpiarte y rescatarte del fuego eterno. Yo lo comprendí con el tiempo. Fui entendiendo lo que Dios quiere de mí. No me limpié de un día para otro, ni tampoco quizás estoy tan limpia, pero sé que va a llegar un momento que el que empezó la obra en mí la terminará. Asimismo, el que empezó la obra en ti también la terminará. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar en el Señor. Regocijarte, aun cuando estás siendo maltratado. A veces nos cuesta, pero cuando empezamos a pasar una y otra prueba, y cada prueba viene más fuerte que la otra, empiezas a crear anticuerpos. Y eso es porque empiezas a tener más de Dios, resistencia de Dios, unción del Señor para resistir los dardos del maligno. Entonces tú te vas y te colocas la armadura de Efesios 6, hermano, colocándose toda la armadura de Dios, hermano, para poder resistir los dardos del maligno, hermano, para sacar las acechanzas del diablo. Este es un tiempo, hermano, que debes decidirte entrar por la puerta estrecha, porque el que entra por la puerta ancha va a perdición. Es grande su perdición. Y muchos hoy en día, cristianos, hermano, porque yo me tengo que referir harto a los cristianos, porque hay muchos que están entrando por la puerta ancha y piensan que están en gloria y van de gloria en gloria, y resulta que van de muerte a sepultura. Tienen un pie puesto en el Seol y el otro en el mundo, porque en el reino de los cielos no lo tienen de ninguna forma. No han dejado nada de lo que Dios les ha dicho. Dios nos dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hay personas que no se han convertido porque no quieren dejar el mundo. No quieren ser como el joven rico. Quieren que, guardando todas las cosas que hacen los religiosos, como los fariseos, que guardaban toda la ley, pero sus obras eran malas. Los fariseos guardaban toda la ley, pero sus obras eran malas, hermano. Y muchos hoy en día guardan todo, pero sus obras son malas. Malas, son falsos, hipócritas. Como decía el Señor Jesucristo, serpientes, víboras. Así son, hermano. Se suben a predicar, hermano. Y no lo digo a modo de maltratarlo, les digo a modo que se arrepientan y se conviertan al Señor. Porque aquí la gloria es para Jesucristo. La gloria, la honra y la alabanza es para Jesucristo. Tu vida debe ser 24/7 para el Señor. Y te van a decir, loca,
y te van a decir loco, y te van a decir demente, y te van a decir mil cosas. Tu familia, los que tú más amas, te van a tratar de fanática. Ya, pero ¿hasta cuándo? Ya, pucha, que soy fanática, no te volvás. Y si no te lo dicen así, te lo van a decir en un tono más suave, que es como la serpiente, que la serpiente le dijo a Eva. Así que Dios te lo dijo, así mismo te lo van a decir, en medio de la congregación, en medio de tu casa, en medio de tu trabajo, tus mejores amigos, a los que tú amas. Tienes que estar siempre despierto, velando para que no te pille descuidada y el enemigo se meta a hacer estrago en tu vida. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué te lo digo? Porque tengo testimonio de aquello, porque yo me descuidé en un momento, hermano. Me confié, dice la palabra, que el que crea tan firme, cuide que no caiga. Hermano, debe estar pendiente, velando, cuidarte de no caer. Si tú tenías conversaciones con alguien, deja de hacerlo. Cualquier tipo de conversaciones que no son de Dios, deja de hacerlo. Si alguien te viene a hablar de tu hermano, de tu pastor, de tu familia, de tu amigo, ahora en el mismo instante exhórtalo, pero con amor y con severidad, para que se arrepienta y no se pierda. Si un hermano está enojado contigo y te humilla y tú te ofendes, no te ofendas. O sí tienes el derecho a ofenderte, pero perdónalo y anda a buscarlo y humíllate tú ante Él, porque tú estás con luz de Dios y Él está en tiniebla. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, humillación. Quiere que seamos servidores de Cristo, no quiere que andemos altivos, vanidosos, orgullosos, resentidos. Hermano, este no es el tiempo de que nosotros como siervos de Cristo sigamos con un pie en el mundo y en el otro lado. Como siempre les digo, no puede salir de la fuente agua dulce o salada. No puede, hermano. No podemos amar al mundo y amar a Dios. Dice el Señor que el que ama al mundo no es digno de Él. ¿Me entiende? El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Si alguno ama al mundo, dice, hermanos, no améis al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Dice que, y las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y lo vuelvo a repetir, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos pensar de que somos cristianos del puros cultos. Podemos ir 5 veces al culto en la semana. Podemos hacer 2 horas zapateando, saltando, gritando, riéndonos en el culto, hermano. Eso no te va a salvar. Puedes hacer 1000 reuniones para hablar que falta plata para esto, que falta que vamos a hacer comida para esto, que vamos a hacer... Hermano, eso no te va a salvar. Te va a salvar escuchar la palabra de Dios, lo que te está hablando una sierva del Señor. La que te está tocando trompeta, el que te está tocando trompeta para que te arrepientas y te conviertas de todo tu corazón al Señor. Este es el momento que tú te pongas a orar, a clamar, a interceder por aquellos que están perdidos, no a pelear con tu hermano, no a enojarte con tu hermano, sino que a ir a los pies del Señor y pedir perdón y pedir ayuda. Señor, estoy enojado, Señor, siento mal, ayúdame, cambia mi temperamento, cambia mi mente a la mente de Cristo. Si antes hacíamos cosas y no nos dábamos cuenta, si ahora nos damos cuenta, tenemos que dejar de hacerlas. Y si nos cuesta sacar algo, tenemos que seguir perseverando hasta que eso salga de nuestra vida. Y en algún momento Dios nos va a sacar de eso. Pero no desistas de lo que está pasando en tu vida. No pierdas la fe. No pierdas la confianza en el Señor. Te lo dice una sierva que lo ha vivido todo. Ni se imaginan las cosas que he vivido. Y si alguien está aquí y ha vivido esas cosas, puede entenderme. Y si alguien, Dios lo ha sacado y Dios lo fortalece cada día, a pesar que lo basurean todo el día y en todos los lugares, no importa. Porque si Él dice que Cristo es su Señor y Salvador y que solo para Él es la gloria y que solo Él lo ha salvado, que solo Él lo ha limpiado.
Entonces, tenla por seguro que ese siervo está avalado por Dios, y aquel que se levanta contra un ungido de Dios tendrá su consecuencia. Por eso es muy bueno que tú cuando ores pidas discernimiento, que te limpies para que entiendas cuando viene un siervo de Cristo, una sierva de Cristo a hablarte, y no lo maltrates, y no lo vituperes, y no sientas envidia, y no escuches chisme, y no te juntes con los que le tienen envidia, con esos que están perdidos. No te juntes con esos que que se juntan después del culto a hablar de sus hermanos. No te juntes con aquellos que te cuentan chismes a modo de chistes. No te juntes con esos que te bromean, pero te maltratan y después dicen que son chistes. No te juntes con aquellos que te lisonjean. No te juntes con aquellos que te halagan, porque esos son falsos. Tú eres sierva de Cristo y de a poco tienes que ir sacando a esas personas que te viven halagando. Tú eres siervo de Cristo, tienes que alejarte de esas siervas que te andan diciendo hermanito lindo, hermanito hermoso, o te dicen que eres guapo. Tienes que alejarte o simplemente hablar con tu hermana y decirle, hermana, yo soy siervo, o al revés también. Tenemos que cortar este tipo de relación de chistes o bromas o halagos. Nosotros debemos hablar con cánticos e himnos y cánticos celestiales, hermano, alabando y adorando y exaltando al Señor. Nuestras conversaciones no deben ser mundanas. Deben ser acerca de la salvación, hacer grupos de trabajo para ir a predicarle a los enfermos, para solucionar un problema de algún hermano, si está pasando necesidad, si el hermano está descarriado, si viene uno nuevo y no ha vuelto más. Esa es la forma que debemos trabajar. Pero yo no veo eso. Yo he visto, yo he estado en 3 partes que no hacen eso. Hacen grupos que quieren estar en un lugar que les ha dado el hombre, no el Señor. Porque si a ti te ha dado un ministerio Dios, tú vas a tener persecución, tú vas a sentir rechazo, tú vas a ser vituperado, tú vas a tener aflicciones, tribulaciones, a ti te van a querer matar, a ti te van a querer hacer daño. ¿Por qué? Porque llevas la luz de Cristo, porque llevas una carga, porque llevas la gloria de Dios en ti, el peso de gloria de Dios. Entonces, que no me vengan a decir que yo soy famosa, porque Dios me hizo famosa y no tengo ningún problema. Que todos me aman y que el hermano o la hermana es la problemática. No, hermano, no es eso, es que tú no tienes nada de Dios. Tú eres simplemente una persona que lee la palabra y nada más. Entonces, por lo mismo, hermano, hoy yo te digo, entrégate al Señor. Y si tenemos que morir por Cristo morimos. Porque así lo decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, hermano. ¿Cuántos en este tiempo están siendo asesinados por la palabra, por no negar su fe, por no negar a Cristo? Ustedes saben cuántas cosas he sufrido por no negar a Cristo. Y yo digo, gloria a Dios, bendito sea, porque si me tengo que ir, me voy contigo hasta la muerte. Y me dirán, pero tú tienes familia, pero ¿qué me importa? Porque el Señor cuida de mi familia. Él dijo que mi familia está en sus manos, que no tema. Dijo claramente, la palabra lo dice. Cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa de Dios. Y si yo muero por Cristo, Él se va a encargar de mi familia. Uno a uno los va a cuidar en sus manos. Él tiene el control de la situación en tu familia. Y usted dice, pero mi familia está perdida y no veo nada. No, ese es un engaño del enemigo. Te lo digo, es un engaño del enemigo para poder cansarte y que tú pierdas la fe. ¿Y eso cómo lo puedes entender? Entrando en la presencia de Dios, pasando tu aflicción, y cuando tengas aflicciones, ahí tú tienes que ir a los pies del Señor. No que siempre estés pegado a la iglesia, no digo que no vayas a la iglesia, sí tenemos que congregarnos, no como algunos tienen por costumbre no congregarse, pero debemos saber en qué lugar vamos a estar, porque si tú llegas a una iglesia y en esa iglesia no te reciben, tienes que, Mateo 10:14, si en una casa, en una ciudad no te reciben, dice, salid de ahí, sacudid vuestros pies y la paz que tú dejaste se viene contigo. No te debes quedar en un lugar donde no te reciben.
porque no te están recibiendo a ti. Al que no reciben es a Dios. Dice el Señor que el que te recibe a ti, me recibe a mí. Dice, el que te oye a ti, me oye a mí. Pero el que te desecha a ti, me desecha a mí. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por ser el que no te oye a ti, no está oyendo a Cristo. Las palabras que Dios ha puesto en tu corazón. La palabra de Dios, el consejo, el decirte, hermano, arrepiéntete, perdona, ama a tu prójimo, vete a la presencia del Señor, confiesa tus pecados, apártate de tu mal camino, porque Dios es solícito en perdonarte. Nos dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, hermano, que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Pero si tú no perdonas a tu hermano, nos dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 15, nos dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que los homicidas no tienen vida eterna permanente en Él. Porque el que aborrece a su hermano es un homicida, es lo mismo que alguien que agarrara una pistola y le pegara un balazo a otro. Es un homicida. Porque dice que el que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no perdonas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y hablas de tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y lo vituperas? ¿Se entiende? Sí. Hermano, entonces eso es lo que yo te explico. Y cómo nosotros podemos empezar a llegar a esta comunión tan íntima y a poder entender lo que Dios quiere de nosotros, que seamos obedientes, que cumplamos sus mandamientos. Eso quiere obediencia, no quiere un sacrificio, que yo voy todos los días, me sacrifico para ir a la iglesia, me sacrifico para juntar plata para la iglesia. No, hermano, Dios no quiere tu plata, Dios no quiere tu sacrificio. Él quiere tu obediencia, Él quiere que tú te sometas, tu sumisión a Él. Quiere que toda la gloria sea para Él, que lo adores, que lo busques en lo secreto, que te levantes en la madrugada. ¿Qué nos dice Job capítulo 8, versículos 5 y 7? Nos dice que si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de su justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Él quiere que tú te levantes y lo busques en la madrugada. Cuando Él te despierta, no te des vuelta. Ponte a orar. O quédate en silencio. Tu alma, tu corazón, entrégasela al Señor para que te limpie. Dice, ahora dice así Jehová, venid, dice, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermano. ¿Te das cuenta? Él te está diciendo ahora, en esta hora, que vengas a su presencia. Lo dice por su palabra, no es que Él me lo diga ahora, me lo está diciendo mediante su palabra, porque Dios habla a través de la palabra, hermano. Si la palabra te está hablando, es Dios el que te está hablando, te está diciendo que ahora vengas, que Él ya te ha perdonado, pero tú tienes que venir a hablar con Él tus pecados. Otra cosa, hermano, que debes aprender, mira, hermano, que esto es bien bueno para nuestra comunión con el Espíritu Santo. Arrodíllate en silencio. Y mientras estés arrodillado se te van a venir 1000 pensamientos a tu cabeza. 1000, basta. Tu carne va a empezar a molestarte todo. Pero quédate ahí, en silencio. Solo dile, Espíritu Santo, habla y te callas. Quédate ahí pegado, en silencio. Y vas a empezar a tener una comunión íntima. Y vas a poder empezar a sentir el fuego del Espíritu Santo. Porque te vas a humillar. A dejar todo en las manos de Dios. No siempre tenemos que hablar como loro cuando oramos. También debemos dejar
hacer silencio. Dice que hagamos silencio delante del Señor. ¿Qué es un silencio? De rodillas en silencio, para que Dios empiece a obrar, para que el Espíritu Santo empiece a obrar. Y eso nos va a costar porque somos personas que estamos en la carne. Algunos todavía estamos en la carne y hacemos largas oraciones. Y Dios nos dice que nuestras oraciones les aburren. Esas largas oraciones que hacemos porque las hacemos memorizadas. Guardamos oraciones, escribimos oraciones, pero esas oraciones no salen de nuestro corazón. La oración sincera sale a hablarle a Dios todo lo que tú te está pasando y guardar la palabra de Él para que dentro de la oración uses la palabra, la hagas propia y hables con la palabra al Señor, le recuerdes su promesa cuando le dice: Señor, pero tú dijiste que con amor eterno me has amado y por tanto me has prolongado tu misericordia. Tú dijiste, Señor, que no me dejarás ni me desampararás. Entonces tú le recuerdas durante la oración, porque dice tu palabra: el Señor más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11, debemos guardar la palabra. Juan 14:23 nos dice que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así nos dice Jesucristo en su palabra, en su evangelio. Y dice: pero el que no me ama, mi palabra no guarda. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Porque Jesucristo, todo lo que el Padre le decía, Él nos contaba a nosotros. Decía: todo lo que el Padre me ha dado, yo se los digo a ustedes. Todo lo que el Padre me ha hecho saber, yo se los cuento a ustedes. Hermano, eso es el evangelio que nosotros tenemos, el evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre le habló al Hijo, Él nos ha hecho saber a nosotros mediante este evangelio, mediante esta palabra de salvación, mediante este alimento espiritual, mediante este conocimiento. Hermano, tú tienes que ir a la palabra, escudriñar y medita la palabra. Hermana, es que no puedo guardar la palabra. Te entiendo absolutamente. Enamórate más de Dios. Enamórate más de Él. Hermana, pero si yo lo amo, no. Cuando te enamores, tú vas a querer guardar la palabra y no te va a costar. La vas a decir 2 o 3 veces y la vas a guardar. Y si no te acuerdas, la sigues viendo hasta que la guardes. Y cada vez repítelas en tus oraciones para que la vayas guardando en tu corazón. Entonces cuando tú hablas la palabra, la meditas, la empiezas a hablar. ¿Cómo la guardamos? Pidiéndole al Espíritu Santo ayuda en todo momento. Espíritu Santo, ayúdame. No es tan solo memorizarla, sino que cada palabra que tú dices, esa palabra te edifica a ti, le edifica al que la está escuchando. ¿Cierto? Así es nuestro Señor. Él no te pide nada más, te dice: ven a mí. Porque Él te va a ayudar. Dice que en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué significa eso? Dice: siempre te ayudaré. Significa que tú estás ahí esperando algo que no va a ocurrir si tú no vas a los pies del Señor. Tienes que ir a Él. Dice que el que llama se le abrirá, el que busca hallará y el que pide se le dará. Debes pedir ayuda, debes llamar a su puerta, debes buscar para encontrar su presencia. Dice que si de mañana me buscares, mira, debes buscar. Y si de mañana me buscares, dice, si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿Qué significa? Que cada palabra que te está dando el Señor te está dando a entender que tienes que buscar su presencia, tienes que buscar su ayuda, tienes que buscarlo en todo momento, hablar con Él. Si Él está a tu lado, Él te tiene pues de la mano derecha tomada. Él te tiene de la mano derecha y Él no te deja en ningún momento. Entonces, hermano, a veces nosotros ponemos muchas excusas y somos nosotros porque estamos en la carne aún. Cuando usted vea que pone excusas es porque está en la carne. Y cuando le pasen cosas significa que algo tiene que sacar. O también muchas veces el Señor te guarda y te dice: quédate quieta. Estad quieto, dice, y conoceréis que yo soy Dios.
Estad quietos y conoceréis que yo soy Dios, nos dice su palabra. A veces debemos quedarnos quietos y esperar la instrucción de Dios. A veces Dios no quiere que hagas las cosas que tú crees que estás haciendo. ¿Y qué pasa? Que terminamos fatigados, cansados a extremos, y nos acostamos y descansamos y despertamos igual de cansados. Entonces ese ya no es un cansancio físico, es un cansancio espiritual, porque estás haciendo las cosas en tu fuerza. No estás pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, no estás pidiendo la ayuda al Señor. A veces usted se va a gritar a predicar a la calle, ¿cierto? A gritar, y usted cree que eso es lo que Dios quiere que usted haga, y resulta que Dios te está mandando a predicar la palabra con denuedo, como Pablo, no gritar, sino que ir a las personas, hablarle la palabra correctamente, a ser discipulado, a enseñar, ¿cierto? A evangelizar, a tomar personas en la calle y a hablarle con denuedo, con ese amor, con esa unción del Santo, que con solo verte te ponen dispuesto a la persona que tú tienes que ir. Dios te las coloca, aunque tú no creas. Un día estaba acá en mi casa y me empecé a inquietar por bajar. Me inquieté y bajé, y Dios me tenía una persona ahí para que le orara. Estaba botado afuera, saliendo de mi edificio, afuera. Era para que yo lo orara, para que yo lo levantara con la palabra y el Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque para eso somos escogidos. Después un día fui a comprar a un lugar y de repente me tiró para otro lado y ahí había otra persona. Y me puse a conversar, le prediqué, un hombre de la calle. Y había ido a comprar unos sándwiches. Claramente le convidé a él, porque así debe ser, por cierto, compartir lo que tenemos. Y vamos caminando y me dice, oye, ¿tú no tienes una frazada que me des? Imagínate, yo estaba como a 10 cuadras de mi casa. Y yo le dije, acompáñame. Y pasé a una casa a preguntar si tenían algo, porque estábamos más cerca, po. Y había gente que se estaba cambiando y podían haber regalado algo, pero la gente lamentablemente no es generosa, ¿cierto? Estamos muy egoístas. Ya, pues resulta que yo digo, ya vamos, pero acompáñame, pues vamos a tener que caminar harto. Vamos, me dijo, y nos fuimos conversando, hablando. Ya, pues digo, ya, espérame porque voy a subir. Y subí a mi casa y le digo a mi esposo, ¿hay alguna? Me dice, acá tengo una frazada y una chaqueta. Justamente estaba todo preparado. Mi esposo sin querer tenía una chaqueta y una frazada doblada para regalar. Resulta que el Señor usó a uno, que usó a mi esposo y me usó a mí para llevar la necesidad del hombre. Entonces eso significa que tú tienes que entender cuando Dios te está usando, ¿cierto? Y ahí es donde tú tienes que entender que Dios te está usando de diferentes formas. No tan solo que tú estés en un púlpito gritando, predicando, que quieras estar tú con el micrófono. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es ser siervo, servidor de Dios. Servidor de Dios, ir a donde están los necesitados, escuchar la voz de Dios, dejar que Dios te use como vasija para su gloria, honra y alabanza. Cristo vino a andar entre medio de todos los que estaban perdidos. Recuerden, hermanos, este es un consejo que se les da para que entiendan, porque el mundo del cristianismo está equivocado. Piensan que servir es estar de saco y corbata, y mientras más gritan arriba del púlpito, dentro de una iglesia creen que van a ser más oídos, y así no es, mis amados hermanos. Tú puedes trabajar haciendo obra de evangelista, predicando el evangelio donde tú vives, hablándole a tu vecino del amor de Dios, buscando la forma. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, que nos enseñe, dejándose guiar por el Señor, diciendo que transforme tu vida, tu corazón, ¿cierto? Que lo llene con su amor. Como dice Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa sean imitadores de mí? Sean imitadores de mí, aprendan de mí, dice el Señor. A ser mansos y humildes. ¿Qué significa mansos? Personas que sumisas, sometidas a Dios. Someteos a Dios, nos dice la palabra. Y vuelvo a repetirle, sean mansos y humildes. ¿Y qué nos dice Santiago 4? Del 6
al 8 verso, dice que Él, aleluya, dice que Él a los soberbios resiste, mas a los humildes da gracia, ¿cierto? Da gracia. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Dice, pecadores, acercaos a mí. Dice el Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Ay, santo es el Señor! Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Ahí está diciendo, purificad vuestro corazón. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Debemos limpiarnos de pecado y purificar nuestro corazón. Donde en la presencia del Señor, a los pies del Señor, hablando y sometiéndonos a la autoridad de Dios, ¿cierto? A lo que Dios nos está mandando. ¿Qué después nos dice? ¿Cierto? Que nuestra risa se convierta en lloro, ¿cierto? Y nuestro gozo en tristeza. Eso nos dice, humillaos ante la presencia del Señor y Él os exaltará, hermano. Eso nos dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Santiago nos habla diciendo que debemos humillarnos ante la presencia del Señor, debemos limpiarnos de pecado y debemos purificar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. Recuerden que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces nuestro corazón nos engaña perversamente. Entonces, nosotros debemos ir a la presencia, vuelvo a repetir, a la presencia del Señor. Muchas personas ayunan. Y no es malo ayunar, pero no es pasar hambre. Quiero que entiendan que el ayuno no es pasar hambre y quedarse quieto sin hacer nada. No, mijito. El ayuno sí es bueno para poder matar la carne, ¿cierto? Poder crucificar la carne. Nos ayuda a resistir las tentaciones. El ayuno es muy importante. También nos lleva a una comunión íntima con el Señor. Pero el ayuno que Dios quiere no es ese. Que ustedes ayunan y les dicen a todos que ayunaron 3, 4 días. Yo he escuchado. Y después van a la iglesia, son orgullosos, vanidosos, pelean con sus hermanos por un puesto en el púlpito, pelean por quién tiene el micrófono, pelean porque a la hermana que viene llegando le están dando un puesto para predicar sin saber que ese hermano o hermana pueden ser ministros del Señor o un enviado o un mensajero de Dios, porque no tienen discernimiento, aunque ayunen, porque Dios esos ayunos no toma en cuenta. Yo se los digo al tiro, el ayuno que quiere el Señor es que seamos piadosos, que vamos en ayuda del huérfano, de la viuda, que compartamos nuestro pan con el que no tiene. Esas son las cosas que Dios quiere que hagamos. No que ayunemos para después estar peleando por un puesto en la iglesia. No para que ayunemos para después estar peleando con mi hermano, teniendo envidia y celos. No para que nos engrandezcamos ante los demás o nos enseñoremos de los demás, mostrando que somos santos porque ayunamos 3, 4 días. Yo hermana he ayunado, yo hermano he ayunado 4 días y 5 días y muchos días más. Pero ¿y tus frutos? ¿Dónde están? Por sus frutos los conoceréis, hermano. No todo el que te predica, no todo el que ayuna, no todo el que adora está convertido, hermano. ¿Y por qué se lo puedo explicar? Porque el Señor nos manda en su palabra a limpiar el vaso por dentro y después por fuera. No nos podemos ver santitos por fuera, pero por dentro estar con huesos podridos, como decía, sepulcros blanqueados, decía su palabra. Les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿cierto? Pero por dentro están llenos de huesos podridos, ¿cierto? Así se refiere a muchos que hoy en día no se han limpiado por dentro. ¿Qué debemos pedir? Discernimiento, hermano.
En su oración, hermano, pida discernimiento. Señor, necesito discernimiento para saber cuando estoy equivocado, cuando estoy equivocada, cuando tengo algo malo, cuando tengo un sentimiento en mi corazón, cuando me cae mal un hermano, cuando no lo quiero saludar, cuando le quiero dar vuelta a la espalda, cuando hago todo lo posible de no saludarlo. Usted preocúpese ahí, hermano. ¡Ay, qué terrible, qué tristeza me da esto, hermano! Porque no sabe que usted está corriendo un riesgo tremendo de perder su salvación. Sí, hermano, escúcheme, la salvación se pierde. Aunque usted se haya entregado a Jesucristo y Dios haya hecho maravillas con usted, que lo haya sacado de miles de cosas. Ay, me dio un calambre en el pie, Dios mío. Qué chistoso esto. Ya, aunque Dios lo haya sacado a usted de 1000 cosas, si usted no persevera, usted se va a perder. Usted va a perder su salvación. Porque el Señor nos dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Y eso qué significa? Como nos dice Santiago, purificad vuestros corazones, limpiad vuestras manos. Pecadores, limpiad vuestras manos. Limpiarse, hermano. Lavarse, enjuagarse en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, un pensamiento, una mirada, una palabra, una conversación, un acto. Todo lo que usted haga que va en contra de lo que Dios le está diciendo que usted no haga, que le está diciendo que sea manso y humilde de corazón como Jesucristo, usted está ya en falta o en pecado. Y usted me puede decir, pero mi hermana es fanática. No, no soy fanática, soy adicta al Señor. ¿Ah? Porque lo amo con vehemencia, porque entiendo lo que Él quiere de mí. Él quiere que yo sea salva, Él quiere que tú seas salvo, Él quiere que tú tengas vida eterna, Él quiere salvarte de la condenación, porque aquí parece que la gente no sabe qué es lo que le espera a los que no se limpian en la presencia del Señor, a los que no perdonan, a los mentirosos, a los idólatras, a los malhechores, a los hechiceros. A todos ellos les espera una parte en el fuego eterno, una parte en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte, hermano. Eso les espera. Y les vuelvo a decir, Apocalipsis 3:20, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A veces pensamos, yo una vez estaba ministrando a una persona y le dije, usted tiene que si no ha confesado sus pecados, sí, Dios te limpia de pecado cuando te bautiza, pero tú tienes que confesar los que hiciste. Tienes que desatarte de las cosas que hacías. Si hiciste hechicerías, tienes que desatarte y renunciar. Si hacías idolatría, tienes que dejar de hacer idolatría, desatarte delante de la presencia del Señor. Todo lo que hacías antes tú tienes que desatarte y renunciar delante de Dios, pedir perdón, pedir misericordia, pedir clemencia y piedad para que el Señor te limpie y te purifique. Dice, ahora estemos a cuenta, venid y estemos a cuenta. ¿Qué significa? ¿Qué te está diciendo? Que tienes que venir a Él y contar tus pecados, aunque ya lo sabe. Pero tú necesitas confesar. ¿Qué dice? Si confesares con tu boca, es confesar lo que has hecho. Confesión de pecados y arrepentimiento. Querer limpiarte de eso. Querer salir, es que tengo pegado ese pecado, pero tú quieres salir. Es que no puedo, hermana, sí, porque estás en la carne todavía. Por eso dice que Jesús tiene que estar en Él. La única solución, decía Pablo, es Jesucristo. Decía, miserable de mí. ¿Hasta cuándo estaré en esta carne de pecado? En este miserable carne de pecado. ¿Cierto? Porque decía que con el corazón y la mente servía a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y que ya no hacía lo que quería, sino lo que no quería. Y eso se aprobaba, que la ley era buena, decía Pablo, ¿cierto? Significaba que la ley era buena, porque ya no hacía lo que quería, sino que él iba cautivo al pecado, esclavizado por la carne. Pero dijo, pero en buena hora, tenemos a Jesucristo, Él nos puede ayudar. Por eso dice, someteos a Dios. Someterse a la presencia de Dios, pedir ayuda y cada día que pase pedir ayuda para tu carne, porque tu carne es tu enemiga. Dice,
Cuídate de la que duerme a tu lado, no abras tu boca. La carne, cuídate de tu carne, cuídate de ti mismo, porque a veces nos saboteamos nosotros mismos. ¿Y cómo sé este testimonio? Porque todo lo he vivido y por eso lo testifico y por eso se los puedo enseñar. Y porque cómo pude salir y cómo estoy saliendo adelante y cómo Dios me ha ido limpiando, cómo Dios me ha ido restaurando. Es porque yo he querido salir de esa condición de miseria, de esa condición de pobreza. ¿Qué me dijo el Señor? Que yo era una mendiga espiritual. Tú tienes que ser un mendigo espiritual, depender absolutamente del alimento que Dios te da. Yo necesito de ti cada día, Señor. Buscarlo como un mendigo, busca el pan de Dios, el alimento espiritual. Tú eres un mendigo que cada día necesitas la ayuda del Señor. Eso es lo que debes hacer, ¿cierto? Considerarte en bancarrota para que Dios te ayude, te llene. Este es el consejo que yo les puedo dar, hermano, y la palabra de Dios que sale por la boca del predicador, ¿cierto? Que todo lo que tú hagas en tu vida, hazlo para el Señor y no como para los hombres, no para exhibirte tú, no para recibir halagos. Que nadie te halague. Cuando alguien te venga a halagar, ¡uy, que lo hiciste bien! Dígale, sí, Satanás también me dijo lo mismo. Porque tú no necesitas que nadie te alabe. Necesitas que nadie te alabe. Tú necesitas que te digan que Dios te bendiga. Para que el que te alabe y te exalte sea Dios en su tiempo. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará, nos dice Santiago capítulo 4, versículo 9. Humillados ante el Señor y Él os exaltará. A su tiempo Él lo hará. Él te mostrará su amor, te mostrará su recompensa, te mostrará el fruto que tú has dado. Si tus frutos son buenos, Él te los va a mostrar. Y si son malos, también te los va a mostrar. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, encargarte. Que cada día los frutos que tú des sean frutos buenos para que Dios venga, te limpie y dé más fruto, y lleves más fruto. ¿Qué nos dice? Yo soy la vid. Y vosotros, mi Padre el labrador, y vosotros son los pámpanos. Todo pámpano que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pero aquel que no lleva fruto, se secará y será echado al fuego. ¿Se da cuenta, hermano? Y aquel que no lleva fruto, se secará y será echado al fuego. Por lo tanto, tienes que preocuparte de que lo que tú estés haciendo sea conforme a la voluntad de Dios. Que de tu palabra no salga ninguna otra palabra personal tuya que no sea la palabra de Dios. Porque nuestra boca dice que si tú te limpiares, serás como mi boca. Si tú te limpiares, serás como mi boca. Y si tú ves que cuando estás ya trabajando en el Señor, ya están saliendo y las palabras fluyen como agua. Dice que correrán torrentes de agua sobre nosotros. Fluyen como el agua que da para vida eterna. La agua que te da vida, esa agua va a salir para poder saciar a los sedientos, a los que necesitan ese alimento y esa agua de vida, para que puedan saciar su alma sedienta. ¿Qué decía el salmista? Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, porque él había crucificado su carne. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Entonces eso es lo que usted debe hacer hoy en día, hermano amado. Someterse en todo a Dios. Y si le cuesta aún, siga nomás. Es que fallé, no importa, vamos siguiendo adelante. Es que volví a caer, levántate, sacúdete y ándate a los pies del Señor. No esperes pasar días y días con ese pecado, con esa falta, con esa falla. Mira, yo me prometí, cuando empezaba a caer antes, y caía y seguía cayendo, y me levantaba el Señor, yo decía, Señor, aunque yo te falle, aunque yo caiga en pecado, yo no me voy a esconder de ti. Yo voy a venir a tu presencia y te voy a confesar mi pecado y te voy a pedir que me ayude. Por eso dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Se lo dije, si subí a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, y aquí allí tú estás. Si tomara las horas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, hermano. No te puedes esconder de Dios, no puedes esconder tu pecado, no puedes esconder tu falta, porque el único que se perjudica eres tú.
El único que va a perdición eres tú. El único que se va a tiniebla eres tú. El único que le va a abrir la puerta a Satanás para que entre a hacer estrago a tu vida eres tú. Por eso eres tú el que tienes que tomar la decisión de ir a los pies del Señor, confesar tu pecado. Dile: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, que cuando yo peque o te falle, no me demore en venir a tu presencia. Cuando yo me enoje con alguien, que no se ponga el sol en mi cabeza por mi enojo, porque dice que el enojo reposa en el seno del necio. No debes enojarte más. Muchas veces me pasó, hermano. Muchas veces pequé, muchas veces caí. Dentro de empezar, cuando empecé el cristianismo, fallé muchas veces. Hice cosas que nunca pensé que iba a volver a hacer. Pero Dios en su misericordia vio mi corazón. Vio que fui arrastrada, que fui atacada por el enemigo. Pero eso no me quita la culpa. Por eso debemos venir a tomar nuestra responsabilidad. Por eso dice que debemos ponernos toda la armadura y orar sin cesar. Dice: orad sin cesar. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Recuerda, nuestra carne es débil. Somos débiles en la carne, por eso debemos llevarla y someterla a Dios. Someterla a Dios. Debemos hacer eso. Así que, hermano, esta es la palabra. No sé, hermano, entré un ratito. Y aquí el Señor nos toma. Fíjese que estaba cantando adoraciones. Yo dentro de la oración igual les doy palabra para edificar nuestros corazones. Una palabra de consolación, hermano. Porque lo más lindo es adorar a Dios, ¿cierto? Y saber que cada adoración que le cantemos al Señor la hacemos propia. Porque la adoración también es una oración, hermano. Mire, y confesamos cosas lindas, que tú eres... Dice: quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero que Él sea mi ayudador, mi salvador eterno. Uno canta, ¿cierto? Mire, la canción nos dice... Mira, aquí hay una canción que dice: mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Claro, porque somos orgullosos. Pero Él, en su amor y su misericordia, viene a nosotros. Está esperando con su brazo extendido, con su mano extendida, a que tú vengas. Y lo dice nuevamente: he aquí, yo estoy a la puerta. Hoy, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vuelvo a decir, la puerta de tu corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, ¿cierto? Él va a entrar en tu corazón, ¿cierto? Y ahí va a ser la maravilla del mundo, ¿cierto? Porque sabemos que necesitamos la ayuda del Señor, ¿cierto? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque Cristo está a la diestra del Padre, y el que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo, el que nos va a ayudar, el que tomará de mí y os hará saber, dijo Jesucristo, ¿cierto? Dice: ahora iré a preparar morada, dice, ¿cierto? Y os volveré y os tomaré de mí mismo, ¿cierto? Porque en la casa de mi Padre muchos lugares hay, ¿cierto? Muchas moradas. Pero dice que ahora viene el Espíritu Santo, que tomará de mí y os hará saber, hermano. ¿Cierto? Eso necesitamos. Hacer una comunión con el Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo en todo momento. Habla con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, quédate conmigo. Espíritu Santo, no te ofendas. Espíritu Santo, no te sientas. Perdóname, Espíritu Santo. Te amo, Espíritu Santo. Porque dependemos absolutamente del Espíritu Santo en este momento. Él es el que está aquí. Somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Y es algo tan hermoso. El Espíritu de Dios, hermano. Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? En un solo Dios, 3 personas en un solo Dios, hermano. Mire qué maravilloso es lo que les voy a decir, ¿cierto? Muchos dicen: no, que Cristo es Dios. No, Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienen que recordar cuando alguien le esté predicando: Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré.
Deben entender, dice, ¿no sabéis que que el Padre está en mí y yo en Él? El Padre está en mí, el Padre está en mí. Quiero que entiendan, no se confundan, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas. La diferencia es que Cristo es la imagen del Creador, la imagen de Dios, ¿cierto? Dios encarnado en el hombre, ¿cierto? Se hizo hombre para poder vivir en la tierra, pero su Hijo, para que entiendan, ¿ya? Que Dios les bendiga en esta tarde, que Dios les conceda todas las peticiones de su corazón, hermano, que Dios les ayude en todo momento, pero para eso deben someterse a Dios, para eso deben buscar la presencia de Dios, para eso deben estar constantemente en oración, no tan solo que estemos de rodillas todo el día, hermano, pero sí se tienen que doblar las rodillas, recuerden, podemos postrarnos ante la presencia del Señor también, sentado, acostado, parado, pero entregando tu corazón al Señor. A donde estemos, vamos caminando, vamos hablando con el Señor, miramos el cielo, miramos las cosas bellas que ha hecho, le damos gracias en todo momento, vamos a tomar un vaso con agua, gracias Padre, porque, y te acuerdas que tienes agua, qué bendición, tengo agua en mi casa, puedo abrir una llave y sale agua, y te tienes que acordar en piedad y misericordia que hay muchos que no tienen agua, y que toman agua sucia, podrida. Entonces cuando tú te tomas el vaso con agua le agradeces a Dios y le pides que llegue el agüita a ellos que no tienen. Cuando te comes un trozo de pan, de repente no queremos comer arroz con huevo. Ay, qué pobre. Ay, es que faltó algo para el pan. Ay, es que el pan está añejo. Dios mío, somos desagradecidos. Siendo que debemos dar gracias al Señor porque tenemos una cama, tenemos un techo, tenemos un trabajo, quizás no nos alcanza, pero tenemos un trabajo, tenemos para echarnos con algo a la boca, tenemos para estar en familia, tenemos a Dios, lo conocemos, si lo buscamos le conoceremos. Entonces si no le buscamos no le vamos a conocer. Si no leemos su palabra, si no escudriñamos las escrituras, no vamos a saber el testimonio de Cristo. Y cualquiera va a venir y nos va a engañar. Y nos va a meter dogma. Y nos van a engañar donde vamos a congregarnos. Y vamos a estar metidos con gente que están yendo ellos al infierno y están arrastrando miles a la perdición. Por eso yo les digo a algunos ministros, si es que ven esta predicación, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque mayor será vuestra condenación. Porque para ser maestro tienes que tener un don que Dios te ha dado. Para eso te tienes que someter a Dios y seguir la instrucción y la administración del Espíritu Santo. Leer la palabra, entregarte, someterte, sumisión a Dios. Querer servir al Señor con agradecimiento, con humildad, con ser mansos de corazón. Por eso hoy les digo, hermano, que todo lo que ustedes quieran que el Señor haga, pídanselo a Dios y Él lo hará. Pero pídelo, no que te diga creyendo, pídelo confiando y creyendo que Él ya te lo dio. Celébralo, aunque no lo tengas en las manos. Dile, gracias Señor, porque sé que esta oración la escuchaste. Y porque la escuchaste, sé que tú me lo darás, pero en tu tiempo. Ya sé que lo soltaste, pero me lo vas a dar en tu tiempo. Yo espero tu tiempo, porque sé que tus tiempos son perfectos. Y tú nunca llegas tarde. Y que yo te lo digo, que nunca llega tarde. Que nunca llega tarde, hermano. Que mejor que yo te lo puedo dar como testimonio, testificar acerca de que he pasado tantas necesidades y todas ellas las ha cubierto mi Señor. Pero en su momento, cuando te enseña a depender solo de Él, ahí tú vas a ver el fruto y la bendición de Dios. Cuando tú dependes solo de Él y no metes tu mano y no le pides a nadie más que a Dios. Él no quiere que nosotros dependamos de los hombres o de otras personas. Él solo va a llevar la provisión a tu casa. Él sabe de dónde la va a sacar. Él va a molestar a alguien
que va a llegar a entregarte a tu casa lo que tú necesitas. Y gente, esos malagradecidos que nunca te agradecieron, o esa gente que te aborrece, va a llegar a darte y no se va a explicar por qué Dios le puso en el corazón que te llevaran. Y lo sé porque lo hicieron conmigo. No tenía nada. Y alguien que no me quería, que me aborrecía, tuvo que darme. Me vino a dejar cosas. Me entregó cosas. De mala manera incluso. Pero me las entregó porque Dios le había dispuesto a entregármelas. Y también dinero. Alguien que nunca pensé llegó y me entregó dinero. De la nada. Yo quedé con los ojos claros. Porque yo nunca le voy a pedir a una persona que no tengo una confianza ni tampoco. ¿Cierto? Uno generalmente puede recurrir a un familiar y por un momento. Pero generalmente no tratamos de no pedirle a nadie. Pero si le pedimos, bueno, es porque también cumplimos, ¿cierto? Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Y de hoy en adelante, hermano, un día es un día diferente a los demás. Piensa así, hermano. Hoy es un día diferente a todos los que tú has vivido. Porque hoy entendiste que solamente tienes que depender de Dios. Y si tú dependes de Él, vas a ver su mano sobre ti. Generosa, proveedora, salvadora, sanadora. A mí nunca un doctor me ha sanado. El que me ha sanado ha sido el Señor. Él ha puesto sus manos sobre mí y me ha restaurado. Así que, hermano, si tú solo dependes de Él, vas a ver la gloria de Dios. Dice, ¿no te he dicho que si crees en mí verás mi gloria? También te dice, bástate en mi gracia. Debemos confiar en el Señor. Que Dios les bendiga. Le pido al Señor que ponga ángeles alrededor de ustedes, hermano, de los que vinieron, de los que se quedaron, de los que se fueron, de los que pasaron, de los que van a ver esta repetición. Que ponga ángeles a su alrededor, a su disposición, ángeles guerreros, guardianes y protectores, que sean rodeándonos en su salida y su entrada, que sean rodeando su casa, sus hijos, que sean peleando por ustedes, que sean atajando y derribando toda emboscada y desviando todo dardo del maligno para ustedes, hermano. Ángeles que estén día y noche, que velen en sus cabeceras, ángeles que te defiendan, ángeles que peleen. Eso le pido a Dios para tu vida y que supla tus necesidades conforme a su voluntad y que conceda todas las peticiones de tu corazón. Él conoce lo que tenemos en el corazón y si lo que tenemos en el corazón es bueno, Él lo va a conceder. Que tengan buenas noches, que Dios les bendiga grandemente. Sigan escudriñando las Escrituras, porque os parece a vosotros que allí tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Dice que somos linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda que te escogió, linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, vuelvo a repetirte, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué te tomó? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te eligió? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque Él te sacó de las tinieblas. Como dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos. Cuando Dios te sacó de las tinieblas y te convertiste, dice que, y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Si tú hoy te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá de vosotros, Él huirá de ti, huirá de tu casa, porque tú estás colocando a Dios. Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque aquí estamos parados sobre la roca Cristo. Tu casa debe estar parada sobre la roca, puesta sobre la roca, para que cuando vengan los vientos con ímpetu, hermano, no te caigas, puedas resistir aferrado a la roca Cristo. Que tengan buenas noches,
Y recuerden, Salmos 4:8, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo desde aquí. Aleluya. Santo mi Señor. Ay, no me deja salir. Ahí sí.